Ustedes que han escuchado esta persuasión, tal vez piensen, oh, esas palabras son insignificantes. No piensen que por poca que sea la levadura, no tiene efecto. Aún un poquito de levadura leuda toda la masa. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Gálatas 5:1 dice que para libertad Cristo nos libertó. Pero más adelante vemos que esta libertad llegó a ser de tropiezo para los creyentes gálatas. ¿Cómo podemos mantener la libertad que recibimos en Cristo? Pues de eso trata hoy el estudio Vida de Gálatas. El mensaje de esta ocasión se titula: "Es necesario deshacerse de la levadura y no se debe usar la libertad como ocasión para la carne". Y con nosotros está Eric Romero para darnos sus comentarios al mensaje. Saludos, Eric. Bienvenido una vez más al programa. Gracias por invitarme. Eric, hoy escucharemos cómo los creyentes gálatas perdieron su libertad en Cristo porque tomaron otro camino. Qué interesante es esto, ¿verdad? Sí, en este mensaje veremos el andar diario de los hijos de Dios. Pablo les habló a los gálatas en el capítulo 5, versículo 4, acerca de no ser separados de Cristo. Dios nos cela porque se ha comprometido a casarse con nosotros en Cristo. Por eso no debemos ser separados de Cristo, ni ser reducidos a la nada, ni tampoco debemos caer de la gracia. Este fue el primer encargo de Pablo en relación con el andar cotidiano de los herederos de la promesa. Y el segundo encargo es que Pablo le dijo a los gálatas, en el versículo 9, que se deshicieran de la levadura. Les dijo: "Un poco de levadura leuda toda la masa". La levadura se refiere a las falsas enseñanzas de los judaizantes y consiste en cualquier cosa que nos separe de disfrutar a Cristo. El tercer encargo de Pablo en este capítulo es que nunca debemos usar nuestra libertad en Cristo como ocasión u oportunidad para la carne. Al contrario, la libertad que tenemos en Cristo debe traernos a servir a otros en amor para que la unidad del cuerpo de Cristo se manifieste. Esto producirá una maravillosa expresión de Cristo en la iglesia. La primera parte del mensaje tocará 3 versículos importantes en el capítulo 5, los versículos del 7 al 9, y estos dicen así: "Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió creer y obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa". Amén. Empecemos nuestro estudio vida de hoy con Witness Lee. Saben que en el versículo 20 del capítulo 4 de Gálatas, Pablo dice que estaba perplejo en cuanto a los creyentes gálatas. Esto indica que Pablo no sabía de qué manera tratar a los gálatas. En estos versículos, en el capítulo 5, versículos 7 y 8, vemos que Pablo toma un tono suave. Él los alaba porque corrían bien en el pasado. Y luego sigue: "¿Quién os impidió creer y obedecer a la verdad?". Aquí la verdad no se refiere a la doctrina, sino a la verdad, o sea, a la realidad en Cristo. Y luego se refiere a los que los impidieron. Lo que les dijeron a ellos era una persuasión. Y no hay duda que aquí se refiere a los judaizantes que los habían frustrado. Y dice:
esta persuasión no procede de aquel que os llama. Si no proviene de Dios, quien los llamó, entonces debe venir de Satanás. Esta palabra de Pablo es una clara indicación de que los judaizantes eran uno con Satanás al actuar en contra de la economía de Dios. Todos los que engañan usan palabras suaves, por lo cual Pablo mencionó esta persuasión. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que los que engañan usan palabras persuasivas. Ahí son palabras dulces, buenas. Pero estas solamente son palabras endulzadas, acarameladas por fuera. Dentro de ellas hay un veneno. Tenemos que saber que estas palabras no proceden de aquel que nos llama. O sea, que no provienen de Dios, sino de otra fuente que es Satanás, el enemigo de Dios. El enemigo solo quiere distraernos, quiere privarnos, desea llevarnos a la nada a los que disfrutan a Cristo. Luego, Pablo sigue con el versículo 9 y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Según lo que Pablo mencionó en los capítulos del 1 al 4, no creo que él consideraba las enseñanzas falsas de los judaizantes solamente como una pequeña cantidad de levadura. No. No quiere decir que lo que había mencionado anteriormente era solo un poco de levadura. No. Parecía decir, ustedes que han escuchado esta persuasión, tal vez piensen, esas palabras son insignificantes. No piensen que por poca que sea la levadura, no tiene efecto. Aún un poquito de levadura leuda toda la masa. Hoy necesitamos ver que el Satanás, que es tan sutil, siempre usa a los que se oponen y disienten para inyectar un poco de levadura por medio de palabras persuasivas de ellos. Y es como un aperitivo que estimula nuestro deseo de las cosas negativas. Así que a esto se refería Pablo cuando dijo un poco de levadura. Es posible que los creyentes que habían sido distraídos hayan dicho, pues los judaizantes no platicaron mucho con nosotros, solo un poquito. Esa breve plática es levadura. Es como levadura que se multiplica como los microbios. Un poco de levadura leuda toda la masa. No hay duda que toda la masa se refiere a todos los creyentes congregados, o sea, el cuerpo, la iglesia. Hoy en día el principio es el mismo. No permitan ni siquiera un poquito de levadura. No abran su ser a nada de levadura. En cuanto se enteren de algo que sea un poco de levadura, tienen que cerrarle la puerta, aún a ese poquito de levadura. Pues bien, Eric, hemos escuchado que los creyentes gálatas estaban corriendo bien, pero luego tropezaron debido a que alguien, usando solo un poco de levadura, los persuadió a que tomaran otra dirección, y así se desviaron de la economía de Dios. Esta es una palabra muy seria. Todos debemos protegernos contra esta persuasión. Por lo tanto, me gustaría que usted nos dijera, ¿qué es esta levadura que afectó a los creyentes gálatas? Esta levadura se refiere a las enseñanzas falsas de los judaizantes. Esas enseñanzas judías habían distraído a los creyentes de Cristo y los habían vuelto a la ley con sus ordenanzas, lo cual es una vergüenza, porque todas las cosas de la ley son solo tipos de Cristo. Los gálatas habían sido separados de la realidad y estaban prestando atención a las sombras. Sin embargo, la porción de los cristianos es disfrutar a Cristo, no guardar la ley. Al disfrutar la gracia de Cristo, ciertamente los requisitos de la ley se cumplen en nosotros, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es todo para nosotros. Los creyentes gálatas anteriormente corrían bien, lo cual indica que ellos disfrutaban de Cristo, iban en pos de Él,
participaban de Él, y así Cristo era todo para ellos. Pero, ¿qué les impidió seguir adelante? ¿Qué les impidió seguir corriendo? ¿Qué los distrajo de Cristo a la ley? ¿Qué fue lo que los desvió de la realidad a las sombras? Es una vergüenza dejar la realidad de Cristo y prestar atención a la ley. Nosotros que buscamos a diario ser uno con el Cristo crucificado y resucitado, no debemos perder el tiempo con las sombras. Esto es una advertencia para nosotros hoy. Debemos tener mucho cuidado de no escuchar ni siquiera una pequeña plática o palabra que nos distraiga de la persona maravillosa de Cristo, que nos separe de su obra redentora y nos regrese a la esclavitud de la ley. La levadura nos aleja de disfrutar a Cristo y nos reduce a la nada. No queremos estar distraídos ni tampoco queremos caer de la gracia, la cual consiste en experimentar a Dios mismo en Cristo como nuestro todo. Aquí entonces, la levadura no es un elemento positivo, porque perturbó a los creyentes y los distrajo de Cristo. Tal vez pensemos que esta levadura se refiera a algo pecaminoso, pero no es ese el caso. La levadura consiste en enseñanzas que cambian nuestra visión de Cristo a algo que, por bueno sea, no es Cristo. Correcto. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, Pablo sí se refiere al pecado cuando menciona la levadura. Pero aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 9, así como en Mateo capítulo 16, versículos 6 y 12, la levadura no se refiere a algo pecaminoso, sino a la enseñanza que distrae y aleja a los creyentes de Cristo. Sí, así es. Muy bien. Ahora, continuemos con el versículo 10, donde Pablo nos advierte y dice: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Con estos versículos en mente, regresemos a nuestro estudio vida de hoy. That in nothing you will be otherwise minded. Que no pensaréis de otro modo. Here, Aquí, en este versículo, Paul touches Pablo the great toca la fuente principal de todos los problemas en la vida de la iglesia. ¿Cuál es la fuente de todos los problemas en la iglesia? Es la de tener otro parecer, tener otro pensamiento. Esto es terrible. Debemos aprender a no tener otro parecer. No importa la dirección que la iglesia tome o lo que haga, en tanto que no haya idolatría, inmoralidad ni división, debemos estar de acuerdo con la misma. Por ejemplo, no diga: a mí no me gustan esas doctrinas, o yo no estoy de acuerdo con la manera en que hacemos esto o lo otro. Bueno, no quiero que nos reunamos en salones, me gusta que nos reunamos en las casas. Estos son ejemplos de tener un sentir diferente. Tenemos que saber que estos pensamientos diferentes o sentires diferentes no provienen de Dios, sino del enemigo de Dios. No debemos permitir que estos pensamientos que difieren entren a la vida de la iglesia. Me refiero a esto, ya que hemos visto y disfrutado de Cristo y hemos estado en la unidad de la iglesia, nunca debemos tener otro sentir. Absolutamente no. ¿Por qué? Debido a que no nos interesa tomar cierta manera, ni tampoco nos interesa cierta opinión, solo nos interesa tener el pleno disfrute de Cristo y nos interesa guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Solamente nos interesa mantener la vida de iglesia. En el versículo 10, Pablo dijo: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Al leer esta parte del versículo, quizás no entendamos a lo que Pablo realmente se refería. Él tenía mucha fe, debido a que, número 1, la iglesia no se había dividido. En cada localidad había solo una iglesia. Y número 2, que el ministerio, o sea, la enseñanza de Pablo, era muy fuerte, muy clara en cuanto a Cristo como nuestro todo.
Así que basado en estos dos hechos, Pablo tenía la confianza en el Señor respecto a los creyentes gálatas a que no cambiarían su sentir en el futuro. ¿Por qué? Número 1, porque la iglesia allí era una. Y número 2, porque Pablo les había dado una firme y clara palabra. Y número 3, que Pablo estaba orando por ellos. Por estas razones, Pablo confiaba en el Señor que ellos no pensarían de otro modo en nada. Ahora, ¿comprenden por qué Pablo tenía una confianza tan firme? Hoy en día, la situación es muy diferente, porque existe esta levadura o este veneno de tener otro sentir. Esto ha saturado a todos los cristianos y aún más, cada parte del ser de cada uno. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la situación era diferente. Solo había una iglesia en cada localidad. Pablo les había ministrado a Cristo muy claramente y él oraba por los creyentes. De manera que Pablo tenía la razón de confiar mucho en el Señor. Esto es muy bueno. Bueno, Eric, hemos recibido otra palabra sobria en el versículo 10, que no debemos pensar de otro modo. No debemos tener otro sentir. Cuando tenemos pensamientos y opiniones diferentes, corremos el riesgo de perder la bendición del Señor, tanto en la vida de iglesia como en la obra. Dios bendice la unidad y aborrece la división. Sin embargo, Eric, ¿qué tal si usted nos dice cómo podemos nosotros hoy en día practicar la unidad y no tener diferentes modos de pensar? La única manera de no tener diferentes modos de pensar consiste en mantener a Cristo exclusivamente como nuestro centro y en guardar la unidad con su cuerpo, cuidándonos mutuamente y sirviéndonos unos a otros en amor. Necesitamos conocer que la raíz principal de los problemas en la vida de iglesia es la de tener diferentes modos de pensar, de tener otro parecer, de aferrarnos a nuestras opiniones. Debemos tener solo un sentir, lo cual es tener a Cristo como centro. Por ejemplo, si nos centramos en la forma de arreglar el salón de reuniones, eso traerá opiniones y diferentes modos de pensar que nos distraerá de Cristo. No diga que usted está de acuerdo con acomodar las sillas de cierto modo, pero que no está de acuerdo si se arreglan de otra manera. Nuestra única meta y nuestro único interés debe ser solamente este Cristo maravilloso. Si nuestro centro o nuestro enfoque es algo aparte de Cristo, el resultado será que tendremos muchas opiniones y no tendremos el mismo sentir. En este sentido, entonces, es posible buscar la espiritualidad con el resultado de que nos volvemos cristianos opinionados e individualistas. Pero, gracias a este ministerio que nos regresa a Cristo y que nos ayuda a mantener una relación íntima con Él, y también nos ha mostrado que Cristo ahora está edificando su cuerpo, y para eso los creyentes debemos guardar la unidad y tener el mismo sentir. El versículo que tocaremos en la última parte del programa es el 13, y dice así: Porque vosotros, hermanos, para libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Regresemos a Winnesley. On the one hand, Por un lado, he encouraged people to enjoy the freedom, Pablo animó a la gente que disfrutaran la libertad, pero a la misma vez temía que hubiesen perdido esa libertad. Si se le terminó el disfrute de la libertad, esto indica ¿qué cosa? Quiere decir que usted ha usado su libertad como ocasión para darle rienda suelta a la carne. Esto quiere decir que por un lado somos libres, pero por el otro somos restringidos. Si somos libres sin tener ninguna limitación, resultará siempre en lujuria. Por tanto, debemos ser equilibrados. Hay que ser libres, sí,
pero limitados. Libres, pero restringidos. Si tenemos libertad sin límite, ciertamente llegaremos a ser desenfrenados. No debemos abusar de nuestra libertad. Debemos ser limitados. Luego, número 2, debemos amar a otros. Cuando Pablo escribió esta palabra de servíos por amor los unos a los otros, creo que tenía en mente varios pensamientos. Ciertamente, él se daba cuenta que los creyentes gálatas habían sido distraídos y habían perdido su libertad, y por tanto, al regresar a su libertad, podían usarla indebidamente, pensando, ahora estamos libres. Ya no estamos bajo el yugo ni bajo la esclavitud, sino que estamos libres en la iglesia. Esta actitud causa daño a la vida de la iglesia. Por esta razón, Pablo les dijo que no usaran la libertad como ocasión para la carne. Sí, fueron llamados para libertad, pero no debían usar su libertad indebidamente, como ocasión para su desenfreno. No. Ellos estaban libres de la ley, de ese yugo de la esclavitud, pero debían atender a otros, debían servir a otros en amor. Cuando algunos creyentes, especialmente los jóvenes, escuchan un mensaje relacionado a la libertad, quizá digan, ¡Aleluya, somos libres! No nos importa lo que nos digan los ancianos. Este es un ejemplo de usar la libertad como ocasión para la carne. En vez de hacer eso, Pablo les dijo que debían amar a los demás. Servíos por amor los unos a los otros. Luego prosigue con los versículos 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Debemos prestar atención a lo nuestro y también a lo de los demás. Podemos disfrutar esta libertad que tenemos y aún así permitir que el amor nos restrinja por causa de otros, a fin de que la vida de iglesia avance adecuadamente. Además, debemos aprender a no pensar de otro modo. Qué bueno que al final del libro, Pablo presentó todos estos pensamientos para amonestaros a tener un andar apropiado en la vida de iglesia. Eric, en el capítulo 5, versículo 1, vemos que para libertad Cristo nos libertó. Pero en el versículo 13 vemos que esta misma libertad puede ser usada como ocasión para la carne. ¿Nos podría usted decir cómo es que puede ocurrir esto? Pero aún más importante todavía, ¿cómo podemos evitarlo? En el versículo 13, Pablo dijo muy claro que hemos sido llamados a libertad en Cristo. Pero aquí tenemos una advertencia de que no debemos usar esta libertad indebidamente para darle rienda suelta a la carne. Por ejemplo, algunas veces criticamos a otros, pensando que estamos libres de toda autoridad. Incluso criticamos a los que se preocupan por nuestro bienestar. Esto es terrible. Si hacemos eso, indica que ya no estamos libres. Cuando verdaderamente disfrutamos a Cristo como nuestra realidad, somos libres y tenemos un amor genuino en el cual nos servimos unos a otros. Además, en esta libertad no tratamos a los miembros del sexo opuesto de una manera que pueda dar ocasión a que la carne opere. Al contrario, con la libertad en Cristo tenemos límites sanos y somos restringidos. Cuando aceptamos esa limitación, ¿saben qué ocurre? La vida fluye, el amor fluye y el testimonio entre nosotros será la verdadera unidad. Seremos genuinamente uno en el cuerpo de Cristo y Satanás será avergonzado. ¡Aleluya! ¡Qué cuadro tan maravilloso, Eric! Esta palabra de Pablo nos muestra cuán balanceado él era en Cristo. Eric, disfruté mucho de nuestra comunión sobre este capítulo de Gálatas, así que muchas gracias por sus comentarios y que se repita su visita. Gloria al Señor. Para libertad fuimos llamados en Cristo, a fin de servirnos por amor unos a otros.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor. Y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción, El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.